Bienvenidos a un estudio más, un estudio bíblico donde estudiaremos de manera profunda la palabra de Dios. ...3:51 de la tarde, hora de México. Estamos en el día 11 de abril de 2026, dándole un feliz sábado a todas las personas que nos escuchan o nos van a llegar a escuchar en este estudio. Bienvenidos sean todos, Dios los bendiga. Una vez más, feliz sábado. De nuevo reunidos aquí con mi hermano, aquí para compartirles un poquito de lo mucho poco que nosotros hemos estudiado y que queremos compartirles. Hermano, ¿cómo está? Feliz sábado. Buenas tardes, hermano en Cristo Jesús. Feliz sábado hoy en su día del cuarto mandamiento de la ley de Dios. El sábado, el día representativo del único y verdadero cuarto mandamiento de la ley del decálogo de Dios. Bienvenido, hermano, buenas tardes. Y asimismo, hoy, como es costumbre, siempre decirle a Dios por medio de su Espíritu Santo, bienvenido sea usted y bendito Padre Celestial. Y pues todo lo que se hable vaya con un escrito está, para honra y gloria suya. Amén. Amén, amén, hermano. Y como ya es costumbre, me dicen que un estudio o al abrir la palabra de Dios, pues abrirla así nada más, sin pedirle permiso y que nos dé orientación el Padre Celestial, pues como que no tiene caso, ¿verdad? Hermano, nos acompaña en oración, por favor. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para honra y gloria de Dios, para pedir dirección de su Espíritu Santo, para entender lo que es su palabra, su Biblia y su Evangelio. Amén. Buen Dios, Padre Jehová, bendito misericordioso, que su morada en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre por todos los siglos de los siglos sin fin. Amén. Buen Dios, Padre Jehová, en estas horas de su día sagrado, que usted lo reposó, bendijo y por último lo santificó desde la creación, sabemos que hoy en día, Señor, pues la mayoría de gente dice que es un día
común y corriente de la semana, que eso ya fue clavado en la cruz, etcétera, etcétera. Pero usted nos dice otra cosa en su palabra, que el sábado es, aparte de su señal o su sello, es el pacto sempiterno que usted ha dado a su verdadero pueblo, todos aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad, bendito Dios. Así mismo ponemos este mensaje en sus manos y permita que todo lo que se diga, se le hable, dialogue, comparta, vaya todo de acuerdo con un escrito está, para honra y gloria suya. Y hoy, como siempre que se abren las Sagradas Escrituras, pedimos dirección de su Espíritu Santo y le pedimos también nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento de su palabra, para poder entender, comprender todo lo que se ha de hablar y todo lo que hemos de estudiar, escudriñar, meditar en su palabra. Y asimismo, Señor, sea usted el invitado de honor por medio de la oración, por medio de su Espíritu Santo, y que cada gente oyente sea tocado por su Espíritu Santo, para que el mensaje sea la semilla que sea sembrada en el corazón de cada oyente, para que la semilla dé fruto conforme a la persona, si así lo desea, porque usted desea que lo obedezcamos por amor, no por obligación, y sobre todo no por miedo a usted, sino por amor, bendito Dios. Asimismo le decimos bienvenido a usted, bendito Dios, por medio de su Espíritu Santo, y así le decimos bienvenido al hermano, como a cada oyente, y permita que seamos dirigidos por su Espíritu Santo para que todo salga bien conforme a su divina voluntad, y sea reprendido el enemigo para que se haya quitado toda distracción, todo lo malo que el enemigo quiere utilizar para que se lleve a cabo esta grabación tal y cual como usted lo decía, y permita que no sean nuestras palabras, sino que sea lo que usted nos ponga en el corazón, en la mente, al compartir conforme a lo que hemos estudiado profundamente, pero todo sea para honra y gloria de usted en Cristo Jesús, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Amén, hermano. Pues de nuevo feliz sábado a todos, hermano. Pues comenzamos con un nuevo estudio más, para honra y gloria de Dios, un estudio que esperamos, hermano, que las personas que nos lleguen a escuchar, que no nos escuchen a nosotros, ¿verdad?, sino que escuchen la palabra de Dios. Y como siempre decimos, esto es un estudio bíblico sobre un fundamento. ¿Qué fundamento? El fundamento de Dios. La base es Dios, su palabra. Hermano, bienvenido de nuevo. Ahora sí, comenzamos con este estudio. Amén, hermano. Entonces empezamos igual, continuamos con el mismo estudio que empezamos hace 2 o 3 estudios atrás, sobre el bautismo, sobre fundamento bíblico profundo, ¿verdad? Y las bases tenemos que agarrarlas pues de la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad? Vamos a la primera cita bíblica, hermano, para seguir compartiendo lo que es estudio del bautismo. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 3 al 7. Vuelvo a repetir, Efesios capítulo 4, versículo 3 al 7, por favor. Efesios capítulo 4, en los versículos 3 al 7, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén, hermano. ¿Usted qué le puede entender un poquito sobre este punto importante, sobre el bautismo, del tema que estamos compartiendo, por favor? Es aquí como si Dios nos hubiera unido, hermano, como con un lazo de paz. Bueno, así le entiendo yo. Y es nuestro deber cuidarlo y mantenerlo. Bueno, algo así le entiendo. Solícitos en guardar. Amén. Entonces, primer punto, vamos a ver donde empieza el versículo 3. Dice, solícitos, ¿verdad?, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿verdad? Solicito viene el significado que está solicitando una petición a Dios para estar unido en términos espirituales con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa unidad se hace cuando uno ora y pide una dirección del Espíritu Santo, porque al pedir dirección del Espíritu Santo estás pidiendo que seas dirigido por Él, ¿verdad? Y cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo y tu corazón está disponible, entonces en términos espirituales te estás uniendo en vínculo ¿con qué? Con el Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo, esa unidad te dé paz interior en el corazón y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que estés vinculado. Un vínculo es una unión, ¿verdad? Y eso, por eso lo pedimos en oración, para que seamos dirigidos y nos conceda sabiduría y entendimiento para poder entender lo que es su
lo que es su palabra, ¿cierto? Entonces voy a compartir un poquito más profundo esto, amén. Entonces, la unidad del Espíritu Santo, Pablo da por sentado que ya existe esta condición para la unidad proporcionada que se le hace a uno por medio de la oración por el Espíritu. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando oramos, por eso pedimos que Dios nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento, conocimiento. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones, ¿verdad? Y nuestras mentes sean abiertas para que podamos entender la dirección de su Espíritu Santo y sobre todo entender lo que es su voluntad. Amén. Y en consecuencia o conforme a lo que es esta petición, insta Pablo a que seamos mantenida esta unidad mediante el ejercicio de las virtudes que ha enumerado en comparación a la petición que le hacemos por medio de la oración. Entonces el apóstol Pablo también aquí procede claramente enseguida a presentar estos puntos importantes que produce esta unidad, cuyo vínculo, es la paz interior, que la paz interior es el único que te la puede conceder es Dios, por medio de ¿qué? De ese deseo del corazón, tener esa unidad con el Espíritu Santo, porque acuérdese que Juan 4:4 nos dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, hermano. Amén. Amén, amén, hermano, en espíritu y en verdad. El 4 dice, hermano, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén, hermano. ¿Usted qué le puede entender así? Aquí, perdón. Que esto, hermano, que aunque seamos diferentes, todos somos parte de la misma familia de Dios. Amén, en términos espirituales, ¿verdad? Amén. Entonces aquí bien nos está diciendo, ¿verdad? Un cuerpo así como estamos, literalmente, ¿va? Amén. Porque ver que en 1 Corintios 3 nos dice que no ignoremos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces nosotros cuando estamos disponibles a entender, bueno, además de estamos disponibles a pedir dirección del Espíritu Santo para entender su palabra, para hacer un esfuerzo grande para obedecerle, ahí es un cuerpo unido en Cristo Jesús, literal, ¿verdad? Y un espíritu, ahí entra lo espiritual. Cuando oramos, deseamos ese espíritu, ese vínculo que nos habla del versículo 3, ¿cierto? Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. ¿En qué esperanza? En de que hay un solo Salvador, ¿cierto? Hay un solo Salvador que nos va a dar vida eterna. La esperanza que nos da que si nos arrepentimos, buscamos de Dios y cambiamos nuestra forma de vida hacia lo espiritual, para que Dios nos ayude a poder dejar de hacer todo aquello le ofende, ¿verdad? Que pecamos contra Dios, entonces Dios nos va a dar esa espiritualidad para ser nuevas criaturas. Por eso es parte del bautismo, porque eso tiene que ver también al bautizarte, ya es como eres nueva criatura, ¿verdad? Entonces por eso es el tema importante, ¿cierto? Entonces por eso dice un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, ¿de qué? Dice, de vuestra vocación. Para usted, ¿qué es una vocación, hermano? Es algo, bueno, una vocación es algo a lo que uno se dedica, algo a lo que uno tiene un gusto por hacer algo, o sea, una vocación. Amén. En pocas palabras, lo que has conocido, lo que estás practicando, lo que estás llevando a cabo, ¿cierto? Como en este ejemplo, nosotros desde que empezamos a estudiar la palabra de Dios, estamos llevando una vocación de lo que ejercemos, ¿cierto? Y la vocación que llevamos es llevar la unidad con el Espíritu Santo por medio de la oración para que nos haga entender y dar a conocer lo que es su voluntad. Amén. Entonces voy a compartir también tantito algo de eso. ¿O usted desea compartir algo? No, ahorita no. Ok, amén. Es bien. que viene el próximo versículo y está muy bueno, aunque es Muy bien. cortito. Ok. El tema del apóstol en estos versículos es la unidad. Hay muchos miembros, pero solo un cuerpo, ¿verdad? El cristiano no es un peregrino solitario, pertenece a un organismo viviente en términos espirituales de la familia de Dios. Esta unidad reemplaza en el corazón del cristiano al Estado, a la unidad y a una familia, como el objetivo supremo de su efecto. ¿Y cuáles son los efectos del Espíritu Santo? Pues cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en ti y el Espíritu Santo te impulsa a dejar aquello
que amabas y amar lo que aborrecías, ¿cierto? Cuando la gente anda en las fiestas, en las parrandas, tomando todo eso, no le gustan las cosas de Dios, porque es contra la carne, ¿cierto? Y cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios, te empiezas a entregar a Dios, por medio de estudiar tienes la convicción que tienes que bautizarte para que seas una criatura nueva, entonces ya el Espíritu Santo empieza a obrar en ti y te impulsa a dejar aquello que por ti mismo no puedes hacerlo, ¿cierto? Y empieza a hacer lo que es la voluntad de Dios, amén. Entonces, en cuanto a un espíritu, a este espíritu, y cuál fue enaltecido ante Nabucodonosor como poder regenerador, se refería al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que te regenera, o sea, te hace nueva criatura, amén. Entonces, todos los dones que os ofrece Dios para su gracia a la vida del cristiano provienen del Espíritu Santo y que mora íntimamente en la vida de cada persona, de cada creyente en lo personal, y de esta forma, por extinción, en la iglesia, ¿verdad? El Espíritu elimina las divisiones que hay en todo ser humano, las desarmonías íntimas que convierten la vida de muchos en verdaderos campos de la batalla. La desunión es un indicio cierto de la ausencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando no estás entregado a Dios, convertido, converso, es que estás alejado del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y empieza a tener esa hambre, esa sed, o sea, ese deseo de conocer más a Dios, ¿cierto? Entonces, la esperanza de nosotros para Dios es que lo busquemos con un corazón disponible para aprender y a conocer lo que es una verdad, para llevarlo a cabo, hermano. Amén. Amén, hermano. Y en el 5 es bien cortito, pero mucho significado, hermano. Uh-huh. Aquí se terminarían muchas controversias si todos lo entendiéramos este versículo. Un Señor, una fe, un bautismo. Me da a entender, hermano, que todos los cristianos que creemos en el mismo Dios deberíamos de seguir las mismas enseñanzas, hermano. Amén. Vemos la gran controversia de los días santos. Así es. O sea, es una de las grandes controversias que hay ahorita, que piensan que eso ya se acabó. No, claro que no. Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero Él no cambió nada. Siguió con lo mismo. Tal vez lo dijo de una manera más amorosa, pero también dice, o sea, Él lo dijo: yo vine a salvar, a dar mi sangre por ustedes. Pero hoy veíamos, hermano, también un tema de qué vamos a hacer nosotros con esa crucifixión, cómo la vamos a llevar. La vamos a llevar siguiendo doctrinas de hombres, porque pues son doctrinas de hombres, ¿verdad? Muchas. Así es. O sea, ya no son doctrinas de Dios ni mandamientos de Dios, son de hombres totalmente. El sábado, bueno, queridos amigos, yo también antes tal vez era un poquito, no creía en esto del sábado y el domingo, y lo llegué a entender así, que el sábado era para nosotros relajarnos, pero no, era para santificar a nuestro Dios. Y eso lo aprendí. ¿Cómo? Haciendo esto, queridos amigos, profundizando. Por eso el hermano ahorita, cada que pasa algún versículo, da una pequeña explicación referente a lo que Dios le da a entender, y de ahí nos vamos a algo profundo, y de ahí pueden salir muchos versículos para seguir constatando lo que se está diciendo, todo referente a Dios. Por eso el estudio se llama Fundamento, El bautismo sobre fundamento bíblico. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces aquí vemos bien claro. Primero te pronuncia al mero. ¿Y quién es Dios? Un Señor. El Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Un Señor, por medio de la unidad del Espíritu Santo, del vínculo. El vínculo es la unidad, ¿cierto? Y ya hay un Señor. ¿Quién es? El Dios Todopoderoso. Ya que de ahí, punto y aparte, la mayoría de gente tenga varios señores, a varios dioses, pero no es el verdadero Dios. Muchos tienen a su Señor, a su Dios, que es Satanás. Muchos tienen sus riquezas, que es su Dios, etcétera, ¿cierto? Pero para nosotros, los conocedores de la palabra de Dios, de los que en realidad somos sinceros ante Dios, para conocerlo porque es su verdad, nuestro verdadero Dios y todopoderoso se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Dice una fe. ¿Por qué una fe? No hay muchas fes. Hay una fe. El oír viene por la fe, y la fe viene por escuchar la palabra de Dios.
Y la fe es creer aquello que Dios te lo está indicando por medio de su evangelio. Y un bautismo, ¿verdad? Dice que no todos. Yo he conocido mucha gente que se ha bautizado en cada religión, hermano. ¿Verdad? Se ha bautizado 5, 6, 7 veces, o sea, no. Un bautismo es aquel bautismo verdadero que te bautizas con ese deseo de cambiar, de ser nueva criatura, ser nueva persona para honra y gloria de Dios, para estar disponible para obedecerlo, hermano. Amén. Amén. Entonces, un Señor, una fe, un bautismo. ¿En qué términos? Espiritualmente, Claro. ¿cierto? Porque muchos nomás se bautizan por bautizar y no saben ni el significado y no saben para qué es el bautismo. Y por eso mucha gente no cambia, porque no tiene la convicción que ya al bautizarse tenemos que estar disponibles a entregarnos a Dios, dejar aquello que a Dios no le agrada, de dejar de andar en los deseos de la carne, ¿cierto? Amén. Entonces voy a compartir un poquito más esto profundamente, amén. Amén. Entonces aquí, quienes se someten plena y fielmente al mismo Señor, que es someterse es tratar de entender y pedirle a Dios que nos ayude a poder cambiar, dejar de aquello, todo lo que nos impide entregarnos a Él, ¿cierto? Y dejar aquello que a Dios no le agrada, ¿cierto? Entonces no están, entonces ahí, el Espíritu Santo está enemistado contra aquellos que, aunque sepan de la palabra de Dios, pero no les importa. Por una parte escuchan la voluntad de Dios y por la otra parte, les sale, ¿verdad? Como dice que no nomás tenemos que ser oidores, sino hacedores, ¿verdad? Y la mayoría de gente nomás es oidora, ¿cierto? Entonces Dios el Señor, por creación y por recreación, toda autoridad fue fundamentada sobre Él. ¿Sobre qué? Sobre Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es la Biblia, es su voluntad, es su fundamento que debemos de seguir precisamente para eso, para no desviarnos con falsas enseñanzas, hermanos, ¿cierto? Amén. Y entrega completa a Dios en un requisito, pero esta entrega puede producir supremo gozo al cristiano. Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Vamos a ver si es cierto que la palabra de Dios, a lo que estoy compartiendo, que si le amamos tenemos que guardar sus mandamientos. Ahorita vamos a regresar aquí a Efesios, hermano. Vamos a la otra cita bíblica para comprobar a ver si es cierto que si lo amamos tenemos que guardar sus mandamientos. Y si en los mandamientos está precisamente pues el cuarto mandamiento, que es el sábado. Amén. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3, hermano, por favor. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, estudiaremos el versículo 3, queridos amigos. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Amén, hermano. Entonces está bien claro, ¿verdad? Entonces a ver si dice, lo amamos, dice que, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? En que guardemos sus mandamientos, o sea, que obedezcamos a lo que es la voluntad de Dios que nos está indicando por medio de la Biblia, ¿verdad? Y no como muchos dicen que el sábado ya no, ¿cierto? Es que la mayoría de gente desgraciadamente no se pone a investigar profundamente y se deja guiar. ¿Se acuerda que el estudio anterior dijimos que la mayoría de gente se deja guiar por doctrinas falsas, por hombres que no son guiados por el Espíritu Santo, sino por el enemigo? Y que nomás a veces la mayoría de religiones dice yo amo a Dios, pero de labios para afuera. Pero lo que Dios quiere es que lo amemos de labios para adentro, o sea, con el corazón, ¿verdad? Y al amarlo de corazón tenemos que hacer un esfuerzo grande para obedecerlo, ¿verdad? Y aclaro una vez más, no por eso quiere decir que seamos perfectos, porque siempre vamos a fallar a Dios de una u otra forma, hermano, ¿cierto? Vamos a fallarle ya sea por vista, por carácter, por palabras, etcétera, etcétera, siempre, ¿cierto? Y entonces dice, y en esto te lo está rectificando, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces un poquito aquí de reflexión en cuanto al guardamos, expresa la idea de observar en forma continua. ¿Por qué continua? Porque acuérdense que la palabra de Dios tenemos que guardarla continuamente, diario. Incluso el cuarto mandamiento es el sábado, entonces tiene que estar continuamente, cada séptimo día estarlo guardando, porque es un mandamiento de Dios, un mandato, por medio de su voluntad. Y no nomás es un mandato, hermano, porque tiene dos puntos bien importantes. ¿Sí sabe cuáles son, verdad? ¿Cuál se acuerda, hermano? El primer punto es la señal de Dios. No. Y el segundo punto es el pacto que Dios,
¿cierto? Y acuérdese, porque mucha gente dice, no, es que el nuevo pacto no tiene nada que ver con el sábado. ¿Cómo no? ¿No nos dice ahí Jeremías 31, me parece, 31 al 33? Dice que es el pacto que va a ser, el nuevo pacto que va a ser con la casa de Israel y de Judá, ¿verdad? Que va a poner la ley en nuestra mente y los mandamientos en nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces aquí, claramente, entonces, guardar sus 10 mandamientos expresa la idea de observar en forma continua, de seguir guardando aquí, representa el propósito íntimo que produce la conformidad de nuestros actos con la voluntad de Dios, como se expresa en sus mandamientos. ¿Cierto o no, hermano? Amén, amén, hermano. Y fíjese que esto está fuerte porque Sí, adelante. ¿cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen, yo conozco a Dios? Híjoles, pero el 4, hermano, perdóname que me salga de aquí, pero el 4 estaba leyendo y también está fuerte, dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso. ¿Qué hubo? Y la verdad no está en él. Híjole, hermano, no, está fuerte, por eso Sí. bien dicen que a veces tenemos que pensar lo que hablamos, ¿verdad? Porque, y más con la palabra de Dios, Así porque es. todos sabemos, hermano, que cuando decimos que estudiamos la palabra, el ojo del mundo está sobre nosotros. Así es. Está esperando a ver en qué momento nos equivocamos para decir, mira, el hermano, el cristiano, ¿de qué le sirve? Híjole, no, está fuerte, hermano. Mira, hermano, es que aquí desgraciadamente la gente ahí está un poco errada, porque piensa que nosotros estudiamos la palabra de Dios, piensa que vamos a ser perfectos, y no, perfecto solamente Dios. Nosotros, aunque estemos conocidos en la palabra de Dios, tratemos de hacer un esfuerzo para obedecer la palabra de Dios, siempre vamos a errar, porque no somos perfectos. El único perfecto es Dios, y la gente, como usted dice, nomás te observa. Dice Pablo que somos cartas abiertas para el mundo, que nomás está viendo a ver qué hacemos mal para decirnos, apuntarnos con el dedo. Mira que dice que es cristiano, Sí. mira, está fallando. Pero no somos perfectos, vamos a fallar, porque de eso se trata también la vida, ¿de qué? De reconocer por medio de nuestros errores que el único perfecto es Dios y que necesitamos a Dios para hacer aquello que a Dios le agrada, pero con su ayuda. Claro. Uno mismo no. Claro. ¿Cierto? Entonces regresamos ahí, hermano, por favor, en Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 7, y ahorita llevamos con el 5, ¿va? Sí. Estamos leyendo, ok. Seguimos ahí en el 5, por favor. Ahí va, en el 6, sí va. En el 5. No completamos el Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Muy bien. Entonces aquí, en cuanto a una fe, Pablo parece referirse a la fe en Cristo como Salvador único y personal de cada uno, y no a la fe como credo o sistema doctrinal, como la tiene la mayoría de gente, incluso los antiguos de los judíos, ¿verdad? Que tienen así algo, una doctrina, pero como metían ellos sus costumbres, sus ideas, entonces ya no era una enseñanza de Dios del Evangelio, sino era su propia costumbre, tradición, etcétera, etcétera, ¿cierto? Amén. Hay solo un mediador de salvación, la fe. Los judíos y los gentiles, que es la gente, entregarían el cuerpo de Jesús por el mismo camino que lo entregó, por el mismo camino que lo crucificó Roma, ¿cierto? Porque no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que era el verdadero Dios, sino que era un enviado, era un profeta, ¿cierto? Y entonces, en cuanto a un bautismo, el bautismo por inmersión simboliza adecuadamente la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vuelvo a repetir, el bautismo por inmersión simboliza adecuadamente la muerte y la resurrección de Cristo. Además, significa purificación y separación. ¿Por qué? Porque acuérdense que la obediencia te purifica, te santifica, ¿cierto? ¿Y separación de qué? Del pecado a la renovación del Espíritu Santo para andar en novedad de vida. Amén. Amén. Y un testimonio público. ¿Por qué público? Porque el testimonio que das es por tus hechos. Mucha gente, a los que se han entregado a Dios, dice, oye, eres diferente. Y ahí está dando un testimonio público de que la gente ve que ha cambiado aquella persona, ¿verdad? Oye, tú ya no eres como antes. Tú ya no vas a las fiestas, ya no tomas, ya no dices groserías, etcétera, etcétera. Cambias, estás cambiando tu forma de ser. ¿Eres cristiano? Luego te preguntan. ¿Cierto o no, hermano? Y entonces de la unión del creyente con el cuerpo de Cristo,
Los que son así a los que son así iniciados en la iglesia visible crecen a la semejanza de la muerte y resurrección de Cristo en términos espirituales. Y para eso vamos a ir a la cita bíblica a ver si es cierto que somos muertos cuando somos bautizados. Amén. Hermano, amén. Amén. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 3, por favor.